Bueno, a continuación y a partir inclusive de las preguntas que fueron formuladas por los presentes, la conferencia que viene a continuación, que es la conferencia de cierre, tiene todo que ver. Y realmente en su presentación y en su título tiene eh, un aspecto que indica que vamos hacia una respuesta cierta acerca de lo que se está definiendo. Conferencia de cierre: formar al profesorado para educar a una ciudadanía global, practicar una cultura de participación democrática en contextos educativos. A nombre o orientada por Carmen Rosa García de la Universidad de Málaga, España. Posterior a esta conferencia vendrá la parte de cierre, las conclusiones y cierre del encuentro a cargo de Gustavo González de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la Universidad Autónoma de Barcelona, y por supuesto el saludo para Jorge Hernán Salazar de la Universidad del Quindío, quien ha estado al frente de este evento. Los invitamos entonces para la conferencia. Les repito el nombre: formar al profesorado para educar a una ciudadanía global, practicar una cultura de participación democrática en contextos educativos. Saludamos entonces a Carmen Rosa García de la Universidad de Málaga, España. Buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Me oyen desde España? ¿Les hablo? Sí, profesora, se le oye bien. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Llevo incorporada a su reunión y a su evento a lo largo de una hora, y la verdad es que me ha resultado muy sugerente e interesante las aportaciones de los panelistas y las panelistas, pero sobre todo también las preguntas y el debate que ha habido, porque he descubierto en ellas que tenemos muchos lazos en común, que tenemos preocupaciones sobre las cuales debatir y discutir, y también preocupaciones que igual podemos resolvernos o mutuamente, o al menos compartirlas para poder buscar en un futuro soluciones al reto que enfrentamos cotidianamente y cada día en la formación del profesorado. En primer lugar, quería darle las gracias a Gustavo González Valencia y a Marta Cecilia Gutiérrez por la invitación que me hicieron para participar en esta 13ª edición de la Red Colombiana de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. Por las intervenciones que he oído, es una red robusta, formada y apasionada con el conocimiento de la didáctica de las ciencias sociales. Y bueno, yo a raíz de la invitación que me hicieron, pues pensé que lo que mejor podía hacer para que de alguna forma contribuir a su encuentro, pues era en cierta forma explicarles cómo concibo la formación del profesorado para que eduque a la ciudadanía del futuro, y que necesariamente esa educación debe estar destinada a educar a una ciudadanía democrática y global, ¿no? Me han dicho que puedo compartir un material que he elaborado, pues para que no solo me vean durante este tiempo, sino que también, pues bueno, puedan observar el guión y las imágenes de aquello que cotidianamente hacemos desde la Universidad de Málaga, que es la institución a la que yo pertenezco. Mirad, yo trabajo en esta universidad desde hace 12 años. Previamente estuve en la Universidad de Almería. Y bueno, Málaga se encuentra, como pueden ver, en el sur de la península ibérica, donde tienen ese puntito rojo. Y bueno, mi trabajo se desarrolla en el grupo de investigación de educación social y ciudadana, que ya cuenta con una cierta trayectoria y que está buscando consolidarse, pues, con la colaboración con otras redes, con otros grupos de investigación en España. Y desde luego, al conocer los trabajos que ustedes hacen, me encantaría poder trabajar y compartir aquello que hacemos para aprender de aquello que ustedes hacen en la formación de maestros y maestras
En este caso, yo solo voy a abordar del profesorado de educación infantil y educación primaria. Por una razón sencilla, pues porque los currícula en España de estas etapas educativas no son disciplinares, son de ciencias sociales y están muy ligados a abordar las cuestiones o problemáticas del entorno local, pero con una perspectiva global, que es la que nosotros intentamos darle a la formación del profesorado. Alguien en el público preguntaba qué debe saber un maestro o una maestra para educar a una ciudadanía democrática y global. Esa es la pregunta que cotidianamente tanto mis colegas como yo nos planteamos siempre que nos enfrentamos cada curso académico a nuestros grupos de futuros y futuras docentes, ¿no? ¿Qué es lo que deben saber para ser docentes y para educar a la ciudadanía del futuro, ¿no? Y cada vez tenemos más claro que tenemos que trabajar desde las representaciones sociales y también desde las representaciones profesionales que tienen acerca de qué tipo de ciudadanos o ciudadanas son y qué tipo de docente quieren ser en un futuro de infantil y de educación primaria. Sin duda, esto empieza por una tarea que necesariamente tiene que ser larga y prolongada, pero que los planes de estudio nos hacen a veces muy difícil, pues porque son muy limitados en el tiempo. Y esa tarea, desde mi punto de vista, y lo compartimos en el grupo de EduSoc, empieza porque el alumnado se conciencie de que es un agente curricular, que tiene autonomía y libertad a la hora de definir qué es lo que enseña en el aula y sobre todo plantearse para qué lo enseña. En tal sentido, al no ser los currículos de educación infantil y primaria disciplinares, podemos abordar desde la formación del profesorado, desarrollarlo a partir de problemas sociales relevantes. Y esos problemas sociales relevantes es importante que se definan o estén representados en dos escalas, la local y la global, para que se convierta realmente en una formación que vaya ligada a la necesidad de educar a la ciudadanía global. Y además, en nuestro modelo formativo, lo que procuramos es que ese desarrollo del profesorado como agente curricular no esté ligado a una formación teórica, sino también práctica. Y ustedes en sus intervenciones lo han ido exponiendo claramente y creo que compartimos ese modelo formativo. No puede haber un desarrollo del profesorado profesional y no se pueden abordar las competencias profesionales de los docentes si no interactuamos con ellos en contextos educativos y formativos los cuales puedan llevar a la práctica aquello que diseñan en las asignaturas que nosotros impartimos, que son Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos y Didáctica de las Ciencias Sociales. Otro aspecto fundamental cuando nos enfrentamos a la pregunta de qué debe saber nuestro alumnado acerca de cómo educar para la ciudadanía democrática y global es que entienda que educar es entender el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso democrático, dialógico, en el que el debate es la herramienta fundamental que tiene el maestro y la maestra en el aula y que ese debate necesariamente debe ser respetuoso con las diversas culturas del alumnado. Ustedes han hablado también de que son un país multicultural y en España, pues también por procesos migratorios o de refugiados, pues también cada vez cotidianamente las aulas, sobre todo las de los centros de educación pública, son aulas multiculturales. Y finalmente, el último elemento de los principales, porque podríamos alargarnos muchos en ellos, para responder a esa pregunta de qué debe saber un maestro y una maestra, nos planteemos también que es necesario que interpelen o pongan en cuestión discursos hegemónicos. Esos discursos hegemónicos que hacen que normalmente lleven al aula contenidos sociales de historia o de geografía con un enfoque etnocéntrico o con un enfoque también fuerte de género, y lo que intentamos es deconstruir en sus formas de entender el conocimiento y la educación
todas estas cuestiones en aras de que puedan desarrollar un currículum basado en la justicia social, en la igualdad y sobre todo en los derechos humanos. Mi trabajo, como les decía, arranca en la Universidad de Almería, continúa en la de Málaga y desde hace pues, una serie de años, desde el 2007, pues, escribo sobre ciudadanía global o educación para la ciudadanía democrática, en principio con el desaparecido profesor Ernesto Gómez y sobre todo con preocupaciones que están muy ligadas al grupo Gredix y sobre todo a las figuras de Joan Pallés y Antoni Santisteban. Si hay algo que nos legó Ernesto Gómez fue que para él cambiar la educación empieza por cambiar la formación del profesorado. Y en esas preguntas que nos hacemos cada curso acerca de qué vamos a hacer con nuestro alumnado y cómo podemos formarlo para que sean docentes democráticos y preocupados por la ciudadanía global, está en la base de que nosotras tenemos que reorientar cada día en función a los contextos y a los problemas de cada curso académico nuestra formación del futuro profesorado. Del profesor Pallés aprendimos que hay que introducir esa perspectiva crítica en la formación del profesorado y en la educación para la ciudadanía global, y el profesor Santisteban nos legó, digamos, la importancia de educar con la perspectiva de futuro y sobre todo pensar cómo los procesos de literacidad crítica pueden jugar un papel fundamental en la deconstrucción de discursos hegemónicos, y hemos trabajado sobre todo discursos de odio, fake news, y están presentes en nuestras investigaciones. Siempre que nos enfrentamos a la formación del profesorado nos planteamos, por lo tanto, resumiendo lo que he dicho con anterioridad, ¿qué rol jugamos nosotras como formadoras de profesorado? También nos planteamos que las prácticas docentes universitarias necesariamente tienen que ser unas prácticas democráticas, abiertas a aquello que el alumnado puede aportar al aula universitaria, sus preocupaciones, sus intereses, y llevarlos también al contenido de las materias que impartimos. Reconocer e incorporar otras voces y, sobre todo, negociar cotidianamente los significados de qué tipo de ciudadano o ciudadana soy y qué tipo de docente quiero ser en un futuro. Esta cuestión, que puede ser banal, cada día es más compleja resolverla, ¿no? En esta pregunta que nos hacemos cada curso académico, y aquí en España va a empezar, tiene cada vez más dificultades enfrentarse a ellas por los problemas que una sociedad compleja como la que vivimos nos enfrentamos cotidianamente. Los conceptos de democracia y ciudadanía están continuamente en redefinición acerca de cómo nos reconocemos como ciudadanos y ciudadanas, qué es la democracia, qué déficits tiene la democracia y, sobre todo, definirlo en clave global. Los acontecimientos de los últimos decenios, sobre todo a partir de 2008 con la crisis financiera de Wall Street, ha desencadenado una serie de problemas ligados con el avance del neoliberalismo de forma inesperada y con pocas resistencias, del impacto de las tecnologías en nuestra forma de percibir la sociedad, de percibirnos como ciudadanas y ciudadanas, y también en qué requerimos o qué pedimos al sistema político y a la democracia para que en cierta forma nos sintamos partícipes y queramos participar de esas democracias. Si tiramos de la teoría política, de la sociología, incluso de la antropología, lo que nos dice es que nos encontramos en un periodo de postdemocracia en que estamos insertos continuamente en procesos de estrés social, político, y que eso hace que la ciudadanía se movilice, ¿no? Esas movilizaciones en Colombia han sido escenario también de muchas de ellas, arrancan con la primavera árabe, con el 15M en España, y son una demanda de participación democrática que en algunos casos se ha podido canalizar, en otros no, y que ha podido crear una cierta utopía de participación democrática que ha terminado en determinadas sociedades y en determinados países creando cierto malestar, ¿no?
Entonces, nuestro alumnado normalmente, con el que nos enfrentamos en las aulas universitarias, también participa de esa desafección, ¿no? Y esa falta de creencia en lo que la democracia puede aportar y en lo que nosotros y ellos mismos pueden aportar a la democracia, ¿no? Hay una serie de problemas que influyen en ello y no voy a profundizar porque serían esos que han visto ustedes reflejados en la imagen que le he proyectado, pero podrían ser muchos más, ¿no? Lo que quería comentarles es que nos enfrentamos a una necesidad de trabajar en la formación del profesorado, no solo a docentes, sino sobre todo y también a docentes que promuevan una cultura de participación democrática en las aulas de infantil y de educación primaria, y que sobre todo trabajen con la ciudadanía una conciencia global. Trabajar esa conciencia global es tener muy claro cuál es el marco de referencia y la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad abocada cada vez más a cambios acelerados de tipo económico, tecnológico, y que eso va asociado también a nuevas prácticas sociales que cada vez más están dirigidas a expresarse a nivel digital, ¿no? Y de hecho se habla bastante de la ciudadanía digital, cada vez somos más ciudadanos y ciudadanas y las interacciones entre ciudadanos y ciudadanas se producen más en las aplicaciones digitales, como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, que hay muchas y diversas formas de entender la participación ciudadana digital, como he comentado hasta ahora, pero puede ser también una participación deliberativa, intercultural, interpersonal, ¿no? Lo importante es plantearnos si realmente estos cambios económicos y tecnológicos modelan la ciudadanía, y realmente es así, crean una conciencia global, también pienso que es así, pero cabría preguntarse si esa ciudadanía global es más democrática e inclusiva. Y en esa pregunta normalmente es a partir de la que, digamos que es el foco motor a partir del cual trabajamos en el aula en formación del profesorado desde la Universidad de Málaga. Sin olvidar otras cuestiones, y es que nos enfrentamos a nuevos problemas, pero no desaparecen los antiguos problemas. Seguimos viviendo en sociedades desiguales, persiste la pobreza, la exclusión, pero a veces son problemas que se observan más ligados a lo cotidiano, a lo local, pero no a lo global. Y plantearse que son también problemas globales implica cuestionar discursos hegemónicos, como decía antes, y en reiteradas ocasiones cuestionar el modelo económico en el cual vivimos inmersos. Todo esto nos lleva a pensar que educar en una cultura de participación democrática podemos hacerlo y desarrollarlo a partir de procesos de enseñanza-aprendizaje de carácter democrático y dialógico, como hemos dicho, pero también utilizando la literacidad crítica como un proceso de cuestionamiento continuo de esos discursos y prácticas sociales, políticas y también educativas que tenemos interiorizadas, pero que muchas veces actúan como un freno para poder educar cada vez más en la igualdad y en la inclusión, sobre todo de la perspectiva de los derechos humanos, como decía antes, y la justicia social. Ese es digamos, el planteamiento que les hacía acerca de qué preocupaciones tenemos cotidianamente cuando nos enfrentamos a la tarea difícil de formar a maestras y maestras de educación infantil y primaria. Todo esto se nutre también de los trabajos que hacemos y se realizan desde la Asociación del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales, que muchos de ustedes la conocen. Yo ahí les planteo, bueno, pues uno de los trabajos que en el 2006 se realizaron muy ligados a la ciudadanía global y a la educación y en la enseñanza de las ciencias sociales desde esa perspectiva. Y ya entonces nos planteamos la necesidad de replantearnos qué educación es la que defendemos a partir de la formación del profesorado, cómo a partir de la educación podemos desvelar invisibilidades, silencios, olvidos, que no solo están en el currículum, como hemos oído con anterioridad, están en el currículum, pero también están
en los modelos de formación del profesorado que afrontamos cotidianamente e incluso en la investigación, ¿no? En la investigación en didáctica de las ciencias sociales. Ese encuentro nos llevó a introducir preocupaciones de carácter cultural acerca de las relaciones que se establecen en la sociedad con colectivos con diferentes culturas y procedencias y cómo podemos relacionarnos con los otros, la otredad, la alteridad, para sobre todo desmontar prejuicios y estereotipos que sirvan para cohesionar cada vez más las sociedades en las que vivimos, ¿no? De ese encuentro hay un trabajo que pedimos desde la revista Reidi al profesor Pallés, que el permiso de poder publicarlo en la revista y que les recomiendo porque ahí están todos los principios de los cuales yo les podría hablar y no me voy a extender porque no serían palabras mías y seguro que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Más recientemente, la investigación en didáctica de las ciencias sociales retroalimenta también nuestra forma de entender la formación del profesorado. Y de mano del profesor Antoni Santisteban, que ustedes también han citado con anterioridad, pues en la participación que hago en sus proyectos de investigación, el anterior era sobre enseñar y aprender a interpretar problemas y conflictos, que aportan las ciencias sociales a la formación de la ciudadanía global crítica, y desde el actual proyecto, desde 2020, sobre educación para el futuro y esperanza en la democracia, repensar la enseñanza de las ciencias sociales en tiempos de cambio, pues la participación en esos dos proyectos también nos ha animado no solo a replantearnos qué formación es la que damos al futuro profesorado, sino investigar sobre esa formación, ¿no? Y esa investigación, pues en cierta forma, nos ha permitido entender cómo podemos renovar, cambiar los programas formativos y trabajar sobre las representaciones que tiene el futuro profesorado sobre democracia, ciudadanía y educación para la ciudadanía democrática y global, ¿no? Siempre desde una perspectiva clara y también un posicionamiento sociocrítico y por tanto político e ideológico, y es que educar para la ciudadanía global es educar interpretando los problemas globales de la sociedad. En el contexto europeo me gustaría hacerle, bueno, alguna valoración acerca de cómo se define los modelos de educación para la ciudadanía democrática y a qué responden. A esto voy a dedicarle poco tiempo, pero sí para que entiendan cuál es también nuestra forma y nuestro modelo de entender la formación del profesorado en educación para la ciudadanía democrática y global. Lo que se puede colegir de la lectura de las recomendaciones que la Comisión Europea realiza a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea es que confía bastante en que los retos o los problemas de la sociedad europea pueden encauzarse o, en cierta forma, abordarse desde la educación, ¿no? Y si hacemos una revisión a los diferentes documentos de la Comisión Europea acerca de educación para la ciudadanía democrática, podemos ver que ha habido una evolución y que en esa evolución siempre se responde a una agenda política determinada, ¿no? Lo que nos cabe siempre duda que cuando se analizan estos documentos es si realmente esa educación para la ciudadanía democrática que se recomienda desde la Comisión Europea es realmente una educación inclusiva, ¿no? Nos cabe siempre esa duda siempre que nos enfrentamos a estos documentos, ¿no? Europa a lo largo del tiempo sobre todo desde finales del siglo XX y lo que llevamos el siglo XXI, se enfrenta a diferentes problemas. El primero, el de la unificación política, el de la fragilidad política que tiene algunos Estados miembros, sobre todo con democracias muy jóvenes, sobre todo enfrentar el populismo y cómo avanza la ultraderecha, y por eso muchas veces en nuestras investigaciones y en nuestra formación del profesorado introducimos el trabajo con discursos de odio, y también cómo incorporar a la sociedad europea los grandes movimientos migratorios que se han producido a partir del 2010, sobre todo con la crisis en Oriente Próximo
y que ha hecho que haya un gran, digamos, avance de población que procede de determinados países hacia Europa y que necesariamente pues, es necesario incluirlos, ¿no? En ese sentido, la ciudadanía, la educación para la ciudadanía y el modelo curricular que se ha prescrito desde la Comisión Europea, que después sirve para elaborar digamos, los currículos en cada uno de los Estados miembros, ha evolucionado desde una forma de entender la ciudadanía y la educación para la ciudadanía democrática, de carácter teórico y tradicional, hacia otro más participativo y finalmente hacia la necesidad de trabajar la ciudadanía como una competencia en cultura democrática. Sobre eso no me voy a extender, ahí tienen ejemplos de diferentes indicaciones y grupos de trabajo en el seno de la Comisión Europea y responden a esos problemas que antes le he comentado y que se quedarían plasmados en esta forma de entender cómo educar para la ciudadanía democrática desde la competencia en cultura democrática, que además es indicativa para toda la etapa educativa, incluida la universidad. A pesar de esas indicaciones, que son comunes a todos los países miembros, dentro de Europa la variedad de formas de entender la educación para la ciudadanía y de definir los currícula es muy diversa, ¿no? En España incluso ha tenido mucho alto y bajo hasta el punto de que la asignatura introducida de educación para la ciudadanía tuvo tal nivel de contestación porque se entendía que era una asignatura adoctrinadora y política, ha ido desapareciendo progresivamente para, en las recomendaciones curriculares, tener una presencia transversal. ¿Qué hacemos frente a eso? Pues en los planes de formación del profesorado pensamos, sobre todo en la Universidad de Málaga, que tenemos que profundizar en ayudar al alumnado a entender esas tensiones y contradicciones en torno al currículum para que en cierta forma se empodere y se sienta realmente agente curricular para desarrollar competencias en cultura democrática y para el desarrollo de la ciudadanía global. ¿Qué nos planteamos reiteradamente cada vez que pensamos y repensamos ya no el programa formativo, sino cómo llevarlo a la práctica? Pues cotidianamente lo que nos planteamos es que sea sobre todo una formación igualitaria desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva cultural, y eso lo que nos plantea es pensar en la necesidad de reducir en el etnocentrismo que habitualmente tienen los contenidos que se llevan al aula. Eso nos lleva a plantearnos que podemos trabajar en el aula más que con libros de texto, con recursos culturales y recursos mediáticos, a partir de los cuales podemos trabajar los problemas sociales relevantes que le hablaba al principio de mi intervención, ¿no? Esos problemas sociales relevantes es importante que partan de lo que perciben del contexto más próximo, pero que también entiendan que tienen una interpretación en clave global, ¿no? Que entiendan que hay necesidades sociales en los contextos locales de los centros educativos, en los cuales intervienen después con las prácticas, y que necesariamente tienen que pensar el entorno social y también digital, no podemos abstraernos de él, como un recurso para la enseñanza en cultura democrática y para desarrollar competencias en cultura democrática y educar para una ciudadanía global. Y a partir de ahí plantearnos cómo evitar un uso de esos recursos culturales que reproduzcan estereotipos, que reproduzcan y extiendan prejuicios que habitualmente emergen en la interacción social. Hace poco una compañera del grupo de investigación, que es española, pero de origen en otro país de América Latina, expresaba su frustración acerca de cómo cotidianamente tiene que oír, cuando es española y tiene nacionalidad española, que le dicen que se vaya a su país. Vivimos en una sociedad, aunque no quiera reconocerlo, con graves tintes racistas y xenófobos, y eso es muy importante que lo abordemos en los procesos formativos. ¿Cómo?
intentando deconstruir nuestras propias creencias, nuestras propias representaciones sociales, personales y profesionales para intentar transformar la educación, en definitiva, la convivencia y la participación en democracia. Aquí tienen representado algunos de los trabajos que hacemos, algunas de las publicaciones que habitualmente desarrollamos, les he puesto las más recientes y que van vinculadas con esas preocupaciones que como formadora le he ido comunicando con anterioridad, ¿no? Para formar al profesorado en ciudadanía democrática y global es muy importante que haya una comprensión compartida de lo que es la ciudadanía, desde el concepto de ciudadano y ciudadana, cómo personalmente se reconocen como ciudadano y ciudadana, pero también desde una perspectiva profesional, pedagógica, qué maestro y maestra soy o quiero ser y cómo puedo ayudar a mi alumnado a practicar la democracia. Nos lleva también a replantearnos nuestro modelo formativo basado siempre y cotidianamente en una práctica de la literatura crítica. También tenemos experiencia en trabajar currículum integrado, no solo trabajar currículum en ciencias sociales, sino trabajar con otros compañeros de otras áreas. En concreto, trabajamos bastante con compañeras didactas en matemáticas y, sobre todo, que haya un impacto significativo en el futuro profesorado de los contenidos que trabajamos y sobre todo de cómo tiene que tener sus aprendizajes una dimensión personal, social, política y cultural. Aquí les pongo un ejemplo de lo que trabajamos en la Universidad de Málaga. Somos la única universidad de España en la que de forma reiterada y continuada desde el año 1993 en la formación del profesorado hay una materia que se llama Educación para la Ciudadanía. En las antiguas diplomaturas de maestros y maestras de educación primaria y desde el 2010 tanto en primaria como en educación infantil. Los programas profundizan en los conceptos, ¿no? Y son programas que fueron aprobados en el 2010, pero como cada año nos replanteamos cómo es la formación que impartimos, pues cada año ese programa lo reinterpretamos para que a partir de esos conceptos que quedan ahí reflejados, lo asociemos al abordaje de problemas sociales y cómo podemos enfrentarnos a ellos en el aula. Y les voy a poner 3 ejemplos, ¿no? Podría ponerle mucho más, pero sí de los más recientes. Uno de ellos, por ejemplo, es el que desarrolla 2 compañeras del grupo de investigación, Aurora Arjones y Anabel Fernández Moreno, junto a un colegio de educación infantil y primaria de Málaga, y es una experiencia que desarrollaron en el curso 19 y 20, en la cual el profesorado en formación trabajaba los derechos humanos y después esos derechos humanos los abordaban desde problemas del contexto para después llevarlos a la aula de educación infantil y primaria, en este caso en concreto en la escuela primaria, en los cuales iban desarrollando tanto sus competencias profesionales en la práctica como también su forma de entender la ciudadanía. Un ejemplo de ello puede estar en los trabajos que elaboraron el alumnado y que pudieron llevar a la práctica con, no me pasa la diapositiva, sí, aquí, con el alumnado de primaria de la Almudena Grandes, del Centro Almudena Grandes. Por ejemplo, los temas que abordaron principalmente son los de la igualdad y la inclusión. Por ejemplo, por la necesidad de respetar los derechos de todas las personas y aquellos que son diferentes. Sobre todo, una de las cuestiones que trabajaron más a menudo es la del alumnado que está en el aula que tiene diferentes capacidades y sobre todo del alumnado con síndrome de Down. Otra de las cuestiones que abordaron como problema social es el derecho a la educación, ¿no? Y planteaban al alumnado directamente digamos, el debate en torno a si realmente su derecho a la educación estaba siendo atendido adecuadamente, si tenían problemas en su centro educativo, es decir, tenían los suficientes recursos, había demasiados estudiantes o niños y niñas en el aula para que el maestro y la maestra los pudiera atender como debía. Esas cuestiones se llevan a lo cotidiano del contexto del alumnado de la escuela primaria para que comprenda cómo puede ir desarrollando su
digamos, su carácter de ciudadano-ciudadana que opina acerca de cuestiones que le incumben, ¿no? En otro caso, pueden observar ahí pues también cómo se trabajan a través de generar noticias del colegio, el acoso escolar. Hay muchos niños y niñas que son acosadores y muchas veces no son conscientes de que hacen esos actos, ¿no? Aquí hubo un ejercicio muy práctico de cómo concienciarlos de que hay que respetar a las personas y que el acoso debe ser una práctica desterrada de las aulas, ¿no? Otras temáticas como la igualdad de género o la educación no sexista, ¿no? Se ponía al alumnado de primaria en el debate y en la tesitura a partir de la lectura visual crítica, desarrollando habilidades de literacidad visual crítica, en diferentes imágenes, esas imágenes, cuáles creían que eran las que realmente les estaban educando desde una perspectiva no sexista. Otra de las experiencias es la que desarrollamos Arasi González Milea y yo, en el caso del grado de educación infantil, y no en una asignatura de educación para la ciudadanía, sino en la didáctica de las ciencias sociales. Y esta asignatura no está organizada en un proyecto como la anterior, sino en pequeños talleres para trabajar la literacidad crítica, y lo que planteamos como ligar la literacidad crítica a los contenidos de carácter histórico, ¿no? Y en este caso en concreto lo que le planteamos a las alumnas es que hagan una lectura del pasado como una práctica ciudadana y que necesariamente tiene que estar ligada al desarrollo de la conciencia democrática. ¿Qué trabajamos aquí? Los genocidios, ¿no? Ahí tienen ustedes reflejados varios, pero también trabajamos regenocidios invisibilizados en el currículum. Situaciones en el pasado de vulneración de los derechos humanos, como fue el caso de la Guerra Civil Española, y en este caso en concreto uno de los fenómenos más trágicos y dramáticos de la Guerra Civil en nuestro país, que fue la huida de población civil desde la ciudad de Málaga a Almería, huyendo de las tropas que se habían sublevado. Eso produjo una fuerte mortandad, sobre todo de población infantil, y lo abordamos no solo poniendo en paralelismo con otros genocidios, sino también con la necesidad de incorporar en el currículum sujetos históricos invisibilizados como son niños y niñas, y a través de la literacidad crítica los ponemos en la tesitura de hacer una lectura crítica de recursos, tanto en fuentes primarias como secundarias. De hecho, a partir de la experiencia de este año, la hemos desarrollado durante 2 cursos académicos, una alumna ha hecho incluso unos recursos específicos para llevarlos a la práctica el próximo curso. Yo soy su tutora de Practicum 1 y durante 4 meses en su centro de práctica podrá desarrollar este tipo de propuestas ligadas a educar en la memoria, utilizando la memoria democrática, utilizando estrategias de literacidad crítica. Ella misma ha elaborado sus recursos, juegos, videocuentos, en los cuales cuenta la historia de una niña que fue real, porque una actividad como esta, en la cual ellas tenían que hacer, digamos, trabajos con fuentes orales, descubrió, no lo sabía, que su abuela había sido una de esas niñas que tuvieron que huir y vivió el espanto y el horror de ser bombardeada por tierra, mar y aire y huir del horror de la guerra. Así que es una experiencia que aún no la hemos llevado a la práctica, pero que para el próximo curso esperamos tener resultados. Y finalmente les quería comentar otra que desarrolla mi compañera Adriana Razkin. Es una experiencia del curso 19 y 20, empieza ahí, pero se prolonga en cursos posteriores, modificándola, y que en el grado de educación primaria y en la asignatura de didáctica de las ciencias sociales, no la de educación para la ciudadanía, lo que pretende es trabajar contenidos sociales y desarrollar la competencia en cultura democrática de una perspectiva crítica, feminista y decolonial, como les decía antes. ¿Qué ocurre? Ella lo que hace es, la asignatura la organiza en torno a un gran proyecto con bloques de contenido que lo que permiten trabajar a través de un tópico, que es el mercado central de la ciudad, está ubicado en un edificio histórico, les sirve para adentrarse en el desarrollo del resto de contenidos de la materia y sobre todo para trabajar competencias en cultura democrática y en ciudadanía global, ¿no? A través del mercado de la ciudad se trabajan otros mercados en otros lugares, China, Tailandia, México, Ghana, España, Chile, Marruecos,
¿por qué no? Otro año le animaré a que incluya alguno de Colombia. Y a través del mercado podemos ver un crisol de culturas, ¿no? Los productos locales de Málaga pues nos hablan de los lazos culturales que tenemos con otros territorios y sobre todo lazos culturales tejidos a lo largo del tiempo. Tenemos una gastronomía que está muy ligada a la gastronomía árabe, ¿no? Las especias, como pueden ver ahí reflejado, ¿no? Y también el mercado nos permite ver qué espacios ocupan mujeres y hombres, cómo son espacios diferenciados. Y también hay una diferencia generacional en el uso de esos espacios, en este caso el mercado. El alumnado tiene la oportunidad de hacer trabajo de campo, de trabajar nuevamente fuentes orales, de realizar una crítica importante entre cómo un espacio comercial progresivamente está derivando en un espacio turístico y hace que la población local y autóctona los vaya abandonando progresivamente y sobre todo también en la masculinización de algunos de los oficios dentro de ese espacio. Bueno, aquí tienen una larga bibliografía, me dieron 30 minutos, creo que me he pasado un poco, pero bueno, quería contarle, aunque fuese de forma apresurada, pues qué es lo que hacemos en formación del profesorado para educar a la ciudadanía global y sobre todo compartirla con ustedes por si les sirviera de algo y especialmente pues responder a sus preguntas. Estoy abierta a ellas. Hola Carmen Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Queremos darle las gracias que en las carreras de la entrada no la presentamos, entonces decirles que la profesora Carmen Rosa, como ya bien lo tuvo que decir ella, es profesora en la Universidad de Málaga. Muchas gracias por haber participado en esta importante disertación que nos servirá mucho en la didáctica de las ciencias sociales y en el espacio de discusión y diálogo en que hemos estado en estos 2 días. Vamos a dar entonces cabida a 2 preguntas que la profesora va a responder que vamos a hacer de manera muy breve para que la profesora pueda respondernos también de manera muy concreta y poder cerrar y dar por terminada esta jornada. Entonces vamos a escuchar a la profesora. Buenos días, mi nombre es Dora Arenas, soy licenciada en Ciencias Sociales, actualmente trabajo en la Instituto Montenegro. La pregunta para la doctora Carmen es la siguiente: ¿cómo integran en el currículo una práctica de cultura de participación democrática en la primaria? En la actualidad nosotros, por ejemplo, en el Plan Área de Ciencias Sociales integramos la cultura de la contribución ciudadana, que ha sido un aporte muy importante para los jóvenes, fomentando el sentido social en cuanto a la conciencia de los jóvenes, pagar impuestos y cuidar los bienes públicos de la nación. Esa sería mi pregunta y mi aporte. Muchísimas gracias. Bueno, podemos dar espacio para otra pregunta. ¿En la red hay alguna pregunta, profesor Jorge Hernán? No. Bueno, entonces, profe Carmen Rosa, entonces, si por favor le damos una respuesta a la profesora para dar por terminada la. Gracias. Muy bien, pues profesora Dora me preguntaba que cómo integramos el currículum en la práctica cultural de la cultura de participación democrática y bueno, para nosotros hay un vínculo muy claro entre el desarrollo y la definición conceptual de qué es la ciudadanía y sobre todo cómo un docente o una docente de la escuela primaria es ciudadano y ciudadano en la medida de que adopta compromisos a la hora de desarrollar su profesión y su práctica docente. En tal sentido, lo que le requerimos al futuro profesorado es compromiso, ¿no? Compromiso con principios y valores como la inclusión y la igualdad, y a partir de ese compromiso lo introducimos en la tesitura de tener que tomar decisiones curriculares. Es diseñar contenidos curriculares y llevarlos a la práctica en contextos educativos, ¿no? Les he puesto ahí un ejemplo, como mis compañeras trabajan los derechos humanos con el alumnado que está formándose como docente
y ellos diseñan una práctica para ser llevada al aula de educación primaria. Esas prácticas no son regladas. Todos los planes de estudios tienen unas prácticas que están contenidas y recogidas en el plan de estudio. En las asignaturas, habitualmente, las prácticas se conciben al margen del centro educativo. Y nosotros lo que hacemos es llevar a nuestro alumnado al centro educativo para que aquello sobre lo que ha debatido, discutido y diseñado tenga la oportunidad de poder desarrollarlo en contextos educativos reales con alumnado de educación primaria y también junto a profesorado que está en activo. Con lo cual están desarrollando a la par tanto sus competencias profesionales como también ciudadanas y en cultura democrática. Los principios los básicos democráticos los cuales trabajamos, lo he dicho, son la inclusión y la igualdad. Y en ese sentido son los que van propiciando que surjan determinados problemas, determinadas cuestiones que después se abordan en el aula con niños y niñas de educación primaria. Con lo cual, lo que estamos haciendo es un ejercicio de, llevándolo al término de los métodos, ¿no? Podríamos hablar de aprendizaje-servicio o incluso de comunidad de aprendizaje. Es decir, el alumnado acude al centro, de esta forma desarrolla su propia práctica ciudadana y profesional sin que el plan de estudio se lo demande, sino que es una práctica voluntaria y todo el mundo participa en ese tipo de prácticas. Por lo tanto, estoy hablando de que cuando implementamos este tipo de experiencias no lo hacemos desde las prácticas regladas, sino que son unas prácticas que introducimos en nuestras prácticas, en nuestras asignaturas, que no son obligatorias, pero que sí, en cierta forma, conllevan un compromiso con la educación, con la infancia y con la ciudadanía. Y es llevar al aula aquellos contenidos que se consideran relevantes para el alumnado y contribuyan para su educación y el desarrollo de competencias en cultura democrática. No sé si le he respondido. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso a la profesora Carmen Rosa para dar nuestro agradecimiento. Profesora Carmen Rosa, una feliz noche para usted, una buena tarde. Sería para nosotros, Igualmente para ustedes, igualmente. Gracias, Encantada. gracias, gracias. Bueno, Encantada. felicidades.